me lo hagan saber. En la mañana de hoy tenemos programado la charla del enfoque del paciente con anemia, del niño con paciente con anemia, y es de trascendental importancia porque es un motivo muy común en el servicio de consulta externa de pediatría. Cuando nosotros hablamos de anemia, tenemos que comenzar por la definición, teniendo en cuenta que nos referimos a ella cuando hay niveles o una concentración de hemoglobina, hematocrito o número de glóbulos rojos en milímetros cúbicos menor de 2 desviaciones estándar de lo esperado para la edad y para el sexo del paciente. Y que como nosotros sabemos, la principal función de la hemoglobina es su transporte, el transporte de oxígeno y su entrega a los tejidos. Ahora bien, hay muchos tipos de anemia. Sabemos que el 90% de las anemias en la región Caribe son por deficiencia de hierro, así como también lo es a nivel del planeta. Pero recuerden, jóvenes, que hay otros tipos de anemia que también son prevalentes en nuestro medio. De las anemias hemolíticas, la anemia de células falciformes es la más común. Y hay otros tipos de anemia, como es, por ejemplo, la anemia asociada a la enfermedad crónica, la anemia asociada a los procesos infecciosos, que también tiene una alta incidencia en nuestro medio. ¿Qué sucede por un lado? Y yo siempre les recalco este punto, es que existe una variación de los parámetros hematológicos a lo largo del desarrollo del niño. Entonces, es un error extraordinariamente frecuente en nuestra práctica clínica observar que se toman valores de referencia de la población adulta y se extrapolan a la población pediátrica. Entonces, al momento, ¿sí? Bueno, al momento de interpretarlos, se atribuye una significación patológica a valores que son totalmente normales, esperados para la edad del paciente. Por eso es importante que se tenga el conocimiento de valores de referencia en la población pediátrica, de bibliografías que sean recomendables, que sean aceptadas, porque el hecho de ustedes interpretar o de ustedes diagnosticar a un paciente como anemia les amplía pues el ámbito para su estudio y también su significancia clínica. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente con una edad de 2 años de edad, con niveles de hemoglobina de 10,5, son niveles normales esperados para esa edad. Pero si ustedes ese mismo nivel de hemoglobina lo tienen ya en un paciente de 14 años de edad, ya estarían hablándome de que es un paciente que está cursando con una anemia, se clasificaría en base al volumen corpuscular medio y se procedería a realizar los estudios, sea de forma ambulatoria o sea de forma intrahospitalaria. Ahora, el hecho de que ustedes estudien este paciente en cualquiera de estos dos ámbitos va a depender de ciertos factores. Por ejemplo, si es un paciente que tiene niveles de hemoglobina menores o iguales a 5,5 gramos por decilitro, que sea un paciente que tenga datos de hipoxemia, datos de inestabilidad hemodinámica o tenga alguna patología asociada, es un paciente que amerita estar hospitalizado para su estudio. Pero si se encuentran en el escenario contrario, se puede estudiar de manera ambulatoria. Jóvenes, siempre que hablamos de las anemias en pediatría, es importante un tema fundamental que se conoce como hematopoiesis, que hace referencia a la producción de las células sanguíneas. Un proceso que, como conocemos, es altamente organizado, mediante el cual hay una célula troncal hematopoyética, que prolifera y se diferencia para dar lugar a los distintos tipos de células maduras circulantes. Específicamente, debido al interés del tema de la mañana de hoy, me voy a referir a la eritropoiesis. Recordemos que las células sanguíneas se clasifican en dos grandes grupos: la línea linfoide, que les va a dar origen a los linfocitos B, los linfocitos T y las células natural killer, y la línea mieloide, de donde van a obtener lo que son los granulocitos, los eritrocitos, las plaquetas.
Entonces, cuando hablamos de eritropoyesis, debemos recordar que básicamente, pues las células más primitivas o las unidades más primitivas se conocen con el nombre de unidades formadoras de brotes eritroides. Esto tiene una alta capacidad proliferativa gracias a la acción de la citoquina, mientras que las más maduras se conocen con el nombre de unidades formadoras de colonias eritroides, que van a dar origen ya a los diferentes progenitores y precursores, van a dar origen posteriormente a lo que es el proeritroblasto, como ustedes ven en la gráfica, eritroblasto basófilo, al eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, reticulocito, que viene a ser el precursor como tal del eritrocito. Durante toda esta ruta de diferenciación va a actuar la eritropoyetina como principal reguladora de la eritropoyesis. Nosotros conocemos que esta se produce principalmente a nivel renal, en mayor proporción, en menor proporción a nivel hepático, y que tiene la capacidad de hacer sinergia con otras citoquinas, con la interleuquina 3, con el factor de células seminales, incluso con la trombopoyetina, para que la eritropoyesis se realice de una manera eficaz. Y es importante este proceso porque cada célula necesita adquirir una función y una identidad definitiva. Nosotros conocemos que básicamente esto tiene lugar en diferentes localizaciones anatómicas, tanto en la etapa embrionaria como en la etapa fetal. Inicialmente se da en el saco vitelino, pero a partir de la semana 20 es la médula ósea el órgano hematopoyético principal. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de las anemias, hay tres grandes grupos, tres grandes formas de clasificarlas. Ustedes pueden hablarme de que se debe a que existe una alteración en la formación del glóbulo rojo. Y esto es muy común. ¿Por qué puede suceder eso? Puede suceder porque de pronto hay una deficiencia de aquellas sustancias que se requieren para la formación de eritrocitos, como por ejemplo, si existe una deficiencia de ácido fólico, si existe una deficiencia de piridoxina, una deficiencia de hierro, de ácido ascórbico, que son importantes para que se dé la formación del eritrocito, van a tener como consecuencia una anemia. También, ¿por qué puede alterarse la formación del glóbulo rojo? Puede alterarse porque hay una alteración a nivel de la médula ósea, sea porque falle uno o todos los precursores, algún solo precursor, por ejemplo, un precursor eritroide y te da como consecuencia una aplasia pura de la serie roja. O pueda de que haya una alteración, una falla en todas las líneas celulares. Entonces hay compromiso de las tres líneas y ya me estarían hablando de una aplasia de médula ósea. O porque hay un reemplazo medular. Entonces aparecen células malignas que se llaman blastos. Entonces me estarían hablando de que la anemia fue secundaria a una leucemia. También por pérdidas sanguíneas en la población pediátrica con mucha frecuencia a nivel del tracto geniturinario, especialmente en las adolescentes asociado con el ciclo menstrual. Y a nivel del tracto gastrointestinal, pérdidas sanguíneas, entonces hemorragia de vías digestivas altas que pueden tener varias causas, pero debe estudiarse lo que es, por ejemplo, la parasitosis o infección por Helicobacter pylori también, que hemos evidenciado en los últimos años un aumento de la frecuencia de estas entidades que se ha relacionado con anemia ferropénica, por ejemplo. Y la otra clasificación es la anemia hemolítica. Recordemos que la hemólisis nosotros la definimos como una destrucción precoz del glóbulo rojo antes que complete su vida media, que usualmente es de 110 a 120 días fuera del periodo neonatal y que se manifiesta en sangre periférica con un aumento de los reticulocitos. Entonces, estas anemias hemolíticas a su vez se pueden subclasificar. Ustedes me pueden hablar de que las anemias hemolíticas pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas en base a su herencia. Entonces tenemos que, por ejemplo, una anemia congénita muy común, la anemia de células falciformes. Pueden ser, también la pueden clasificar dependiendo del lugar donde ocurra la hemólisis. Entonces es intravascular si la destrucción del glóbulo rojo ocurre a nivel del torrente sanguíneo y su contenido es vertido a nivel del plasma.
Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando existe una transfusión incompatible y pueden ser extravasculares cuando ese glóbulo rojo es atrapado, por ejemplo, a nivel de la red esplénica. Son anemias que suelen ser crónicas y que suelen cursar con esplenomegalia, como es el caso, por ejemplo, de la anemia de células falciformes. Y también la pueden clasificar según el mecanismo de la lesión en corpuscular. Las corpusculares son intrínsecas, me están hablando de que el defecto ocurre dentro del mismo hematío. Estas corpusculares pueden clasificarse en enzimopatías. Lo más frecuente que se ve es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la deficiencia de piruvato-quinasa, y aún así no son tan comunes. De las membranas, las membranopatías, la más frecuente a nivel de pediatría es la esferocitosis hereditaria. Y de las hemoglobinopatías, la más frecuente que ustedes van a observar es la anemia de célula falciforme. Existen muchísimas hemoglobinopatías. Estamos hablando de aproximadamente 300 millones, pero de ellas el 80% corresponden a pacientes con anemia de células falciformes. Y cuando me hablan que esa anemia hemolítica es extracorpuscular, son las extrínsecas. Entonces, el defecto ocurre fuera del hematíe, pueden ser de causa inmune, o pueden ser de causa no inmune, como ocurre, por ejemplo, en la infección por paludismo. Ahora, jóvenes, este cuadro sí quiero que lo tengan presente porque cuando ustedes en un hemograma se enfrentan a un paciente con anemia, tienen la obligación de clasificar esa anemia en base al volumen corpuscular medio, y esto es algo también muy útil y muy sencillo en la práctica clínica porque les ayuda mucho a enfocar al enfoque diagnóstico y a solicitar los paraclínicos dependiendo de si el volumen corpuscular medio está disminuido, normal o aumentado. Entonces la clasifican respectivamente en microcítica, normocítica o macrocítica. Ahora, si me están hablando de una anemia microcítica, lo más frecuente es la anemia por deficiencia de hierro. Ya vamos a ver qué cambios en el hemograma con qué cambios en el hemograma pueden cursar estos pacientes. Es lo más frecuente, pero recuerden que los pacientes portadores de talasemia también cursan con anemia microcítica hipocrómica y otras causas que son menos frecuentes, pero que vale la pena mencionarlas porque habría la necesidad de hacer diagnóstico diferencial. En tal caso se haya descartado las dos anteriores. Son aquellos pacientes que cursan con enfermedad crónica, intoxicación por plomo, que se conoce como saturnismo, y también la anemia sideroblástica. Entonces, siempre que se encuentren con una anemia microcítica, pensar inicialmente en que puede ser ferropénica y pues proceder a sus estudios, pero también existen otras causas y las más comunes son las que mencionamos. Cuando tienen el volumen corpuscular alto, aumentado, me están hablando de que es una anemia macrocítica. Lo más común es la anemia megaloblástica, sea por deficiencia de vitamina B12 o sea por deficiencia de ácido fólico. Pero no todas las anemias macrocíticas son megaloblásticas, porque también en el estado de embarazo la mujer puede cursar con megaloblastosis, con macrocitosis. Es fisiológica en el recién nacido, en aquellos pacientes que cursan con enfermedades hepáticas o enfermedades tiroideas pueden encontrar hallazgos de anemia macrocítica en el hemograma. También la aplasia de médula ósea puede ser normocítica o puede ser macrocítica. Entonces, la importancia es no, ¿tiene anemia? Entonces, ¿vamos a darle hierro? No. Si ustedes tienen una anemia macrocítica o una anemia normocítica, deben estudiarlo. No todas las anemias son por deficiencia de hierro. Ahora bien, si se encuentran frente a una anemia normocítica, es importante los reticulocitos jóvenes porque es un índice de respuesta medular. Nosotros manejamos valores de referencias en números absolutos entre 40.000 a 75.000. Cuando encuentran esos reticulocitos por encima de 100.000, pueden sospechar o el paciente está haciendo hemólisis o el paciente está sangrando. Entonces, los reticulocitos, cuando los reticulocitos están elevados, me están hablando de que es una anemia regenerativa y es importante solicitar las bilirrubinas porque recuerden que la bilirrubina indirecta
te aumenta en los datos de hemólisis. Pero en el paciente con sangrado ustedes tienen bilirrubina indirecta normal. Ahora, el CUMS directo también es importante porque el CUMS directo básicamente te determina la presencia de autoanticuerpos que se encuentran adheridos a la membrana del eritrocito y te orienta hacia una causa inmune. Entonces, si tendrían un CUMS directo positivo, me están hablando de una anemia hemolítica autoinmune. Ahora, si esos reticulocitos que ustedes solicitan están normales o están bajos, me están hablando de una anemia regenerativa y es importante siempre en el hemograma evaluar todas las líneas celulares. Si ustedes observan que además de la serie roja existe compromiso de la línea blanca y la línea plaquetaria, estarían en el contexto o de una leucemia o de una aplasia. Pero si encuentran leucocitos y plaquetas normales y solo compromiso de la línea roja, podrían estar en la presencia de una aplasia pura de la serie roja. Ahora los leucocitos y las plaquetas aumentan como respuesta medular en los procesos infecciosos. Entonces, en conclusión, cuando ustedes se encuentren frente a un paciente con una anemia normocítica, las principales causas son, puede ser hemolítica y de las anemias hemolíticas las más frecuentes es la anemia de células falciformes. Puede deberse a una leucemia, puede deberse a una aplasia de médula ósea, puede ser de causa infecciosa o puede ser de causa inmune también, autoinmune, la anemia hemolítica autoinmune. En cuanto a la clínica, también hay datos que tienen que tener presentes. La mayoría de las manifestaciones clínicas son secundarias a la hipoxemia tisular, entonces el espectro clínico puede llegar a ser amplio, pero hay unos datos propios de cada anemia según la clasificación. El paciente puede cursar con signos de inestabilidad hemodinámica, especialmente si cursa con niveles de hemoglobina menor de 5. Importante evaluar si de pronto existen datos de desaturación. Importante también en la anemia ferropénica que tengan en cuenta que los pacientes con anemia ferropénica, los lactantes, cursan con una triada clásica. Cursan con irritabilidad, anorexia e insomnio. Y en las anemias hemolíticas también hay una triada clásica, la palidez por disminución de la hemoglobina, la ictericia por aumento de la bilirrubina indirecta por la hemólisis y la esplenomegalia que no siempre está presente, sino cuando la anemia es extravascular. Pueden sospechar de falla medular en aquellos pacientes que cursan con palidez, equimosis o sangrado por mucosas y fiebre. Entonces, cuando hay compromiso de esas tres líneas, pueden estar en el contexto de un paciente con leucemia o de un paciente con aplasia de médula ósea. Y los pacientes que cursan con dolores articulares, con fiebre, con historia de palidez, podría deberse a una leucemia, sí, pero recuerden que hay que hacer diagnóstico diferencial con las colagenosis. De hecho, el dolor óseo se presenta en un tercio de los pacientes con leucemias y suelen confundirse también o con dolores del crecimiento o con colagenosis. Entonces, muy importante hacer diagnóstico diferencial. Y siempre, cuando hay presencia de fiebre y adenomegalias, puede deberse a alguna infección. Entonces, esas adenomegalias pueden ser de causa infecciosa o inflamatoria, pero mucho cuidado que esos ganglios pueden tener características de malignidad, como por ejemplo que tengan un tamaño mayor de 2.5 centímetros, que no te respondan a la terapéutica con el antibiótico, que estén adheridos a planos profundos, que tengan consistencia como cauchosa o gomosa, entonces ya no estarías evaluando, ya no podrías pensar solamente en que es secundario infección, ya tienes características de malignidad y en el contexto de esas características sospechar de un linfoma o de una leucemia. Las propias de cada anemia, por ejemplo, en las anemias crónicas, como la anemia de célula falciforme, estos pacientes, por ser la anemia crónica, van a cursar con talla baja y peso bajo también. Y las propias de cada anemia, como por ejemplo los dolores óseos en las crisis vasoclusivas de las anemias de célula falciforme. Otra forma también de tener en cuenta, pues, la clasificación, además del volumen corpuscular medio, es el extendido de sangre periférica. En el hemograma, ustedes pueden observar características como, por ejemplo, los niveles de hemoglobina,
el volumen corpuscular medio, que te hace referencia al tamaño del glóbulo rojo y que es paralelo con la hemoglobina corpuscular media, el HCM. Este HCM lo que te indica es la cantidad de hemoglobina presente en ese glóbulo rojo. Y por lo general manejamos que valores menores de 24, pues me están hablando de que el HCM ya está disminuido, entonces me estarían hablando de hipocromía. Tener en cuenta también que puede variar dependiendo del grupo etario. Entonces, aquellas anemias, o sea, cuando hay un BCM y un HCM disminuido, que hablan de microcitosis e hipocromía, lo más frecuente es por deficiencia de hierro o por talasemia. La concentración de hemoglobina corpuscular media, que es un índice del estado de hidratación celular, siempre que está mayor de 35 gramos por decilitro, se asocia a una anemia hemolítica que es por defecto de membrana. Lo más común que tenemos aquí es la ferocitosis hereditaria. La sangre periférica, como les mencionaba, es trascendental. Ustedes en estas imágenes ven los hallazgos frecuentes con los cuales se enfrenta el equipo de laboratorio clínico al hacernos el reporte de estos laboratorios. Entonces, en esta imagen ustedes ven un extendido de sangre periférica de características normales. Del lado izquierdo ven, si pueden observar también un linfocito pequeño en el centro del campo. Entonces, noten que el diámetro de los eritrocitos que están alrededor es similar al diámetro del núcleo de ese linfocito. Entonces, eso es importante porque el linfocito te ayuda a valorar el tamaño del eritrocito. Tenemos un extendido de sangre periférica normal y del lado derecho pueden observar los monocitos, los neutrófilos, los linfocitos también de características normales. En conclusión, este es un extendido de sangre periférica normal. Ahora observen, jóvenes, del lado izquierda de esta gráfica, observen que el tamaño del glóbulo rojo es más pequeño del usual. Me están hablando de que es un paciente que está cursando con microcitosis, en tanto que del lado derecho pueden observar la diferencia del glóbulo rojo de un tamaño mayor al usual, por lo general por encima de los 10 o de los 100 femtolitros. ¿Qué sucede acá cuando hay macrocitosis? Algunos de estos, o sea, algunos morfologistas también lo llaman con el nombre de macrooválocitos. Es lo mismo, si ustedes ven un extendido de sangre periférica, macrocitos o macroovalocitos es lo mismo. Están haciendo referencia a un glóbulo rojo de un tamaño mayor al usual y aquí deben sospechar principalmente de megaloblastosis, deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico. Miren, por ejemplo, esta gráfica del lado izquierdo, ven la célula característica de la anemia de célula falciforme, que es una célula que tiene forma como de hoz, una forma semilunar o de media luna, que se conoce como drepanocito. Eso es característico de la anemia de células falciformes. Y del lado derecho observan unos glóbulos rojos ¿qué característica tienen? Tienen un hallazgo que se llama hipercromía y además noten ustedes que del lado derecho esos glóbulos rojos, básicamente esa área clara en el centro está ausente. Entonces, cuando ven esas características de ese glóbulo rojo, se conoce como esferocitos y eso es característico que lo reporta en laboratorio en los pacientes que cursan con esferocitosis hereditaria, que es una anemia hemolítica. Ahora miren ustedes la característica del lado izquierdo, observan lo que conocemos como célula blanca. Observan que sí tienen como algo que ellos clásicamente mencionan que es ojos de buey. Bueno, eso es lo mismo que células de tiro en blanco y esas células son características de pacientes que cursan con hepatopatías o también de pacientes que cursan con hemoglobinopatías como la hemoglobina C. Y del lado derecho observan que esos glóbulos rojos tienen una tinción mayor al usual. Están observando glóbulos rojos de una coloración como morado claro, como gris grisáceo. Eso se conoce como policromatofilia. Y están representando reticulocitos que son jóvenes. Y finalmente, jóvenes, observen del lado izquierdo un linfoblasto en una leucemia linfoblástica aguda y del lado derecho un mieloblasto en la leucemia mieloide aguda. Entonces,
miren ustedes todas las características que nos pueden brindar un extendido de sangre periférica. Ahora, ¿cómo enfocan ustedes el paciente para estudiarlo en base al tipo de anemia con la que se enfrentan? Si están sospechando de una anemia por deficiencia de hierro, el estudio, un estudio costo efectivo, bastante sensible, cuantitativo y específico es la ferritina sérica. Entonces, con niveles de ferritina sérica menor de 12 nanogramos por decilitro, ya podrían hacer el diagnóstico de deficiencia de hierro. Además de otros hallazgos que ya vamos a ver en el hemograma. Cuando están frente a una anemia hemolítica, es importante la bilirrubina indirecta, la LDH te dan datos de hemólisis. La aptoglobina también está disminuida cuando la hemólisis es intravascular. La presencia de hemoglobinuria, la presencia de un CUNS directo positivo, todo esto te da datos de hemólisis. Lo último que es el CUNS directo te evidencia causa autoinmune. Y como de las anemias hemolíticas, la más común es la anemia de célula falciforme, hay un test que se conoce como test de falciformía, ciclemia o ciclaje, que te da la presencia o te indica la presencia de, del repanocito. Se expone el glóbulo rojo mediante una sustancia que se llama metabisulfito de sodio a hipoxia y se evidencia la forma que cambia de forma. Cuando estén sospechando de una esferocitosis hereditaria, de algún defecto de la membrana del eritrocito, el estudio Gold estándar se conoce como fragilidad osmótica del glóbulo rojo. Para las hemoglobinopatías, el Gold estándar es la electroforesis de hemoglobina y en las enzimopatías el déficit de glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa y de piruvato quinasa. Ahora bien, de las anemias megaloblásticas la más común es la deficiencia de folatos y de vitamina B12, entonces se solicitan esos niveles séricos cuando se encuentran frente a una anemia macrocítica. El estudio de la médula ósea es fundamental cuando hay alteración de 2 líneas celulares o 3 líneas celulares que ustedes estén sospechando leucemia. Es importante porque se diagnostica, el gol estándar se llama inmunomarcación en médula ósea y también les ayuda a ustedes a solicitar estudios moleculares y estudios citogenéticos. Este caso clínico, el primer caso clínico que quiero mostrarles, jóvenes, es un caso real de un paciente de 4 años de edad con palidez, astenia, adinamia, déficit de la atención. Al examen físico, el único dato positivo era un compromiso a nivel epitelial por uñas quebradizas, un paciente con un peso adecuado para la edad. ¿Qué hallazgos en este hemograma son de importancia diagnóstica? Primero, ustedes evidencian un nivel de hemoglobina de 8, que está disminuida en relación a la edad del paciente. Y el tipo de anemia que tiene este paciente es una anemia microcítica hipocrómica. Entonces, la principal causa de anemia microcítica hipocrómica es la deficiencia de hierro. Pero ¿qué otro dato también te sugiere que pueda el paciente estar cursando con la misma? Ustedes miren el ancho de distribución eritrocitaria, que se conoce como ADE o también lo encuentran como RDW por sus siglas en inglés. Siempre en anemia ferropénica está mayor de 14.5% y miren ustedes que aquí este paciente cursa con 20.4%. El otro dato de importancia es un índice que se conoce como índice de Menser que les ayuda a ustedes a diferenciar si un paciente está cursando con talasemia o es portador de, es portador de talasemia o está cursando con ferropenia. Siempre debe realizarse cuando las anemias son microcíticas. Consiste en tomar ese volumen corpuscular medio, lo dividen entre los eritrocitos y lo que les dé, si el valor es mayor de 13, eso les sugiere ferropenia. Miren que nuestro paciente, ese valor del índice de Menser es 19. Pero si es menor de 13, le sugiere talasemia. Entonces, para clínicos adicionales a solicitar, solamente con estos hallazgos en el hemograma que acabamos de mencionar, un extendido de sangre periférica que te reporte una microcitosis con hipocromía, anisocitosis. Anisocitosis hace referencia a cambios en el tamaño del glóbulo rojo. Hipoquilocitosis, que hace referencia a cambios en la forma del glóbulo rojo. Y una ferritina sérica. Ya con esos 3 parámetros, pues se mide costo, efectividad y beneficio del paciente y ustedes tienen las bases para iniciar el manejo con el diagnóstico de una anemia ferropénica. Existen otros estudios que son más costosos, que sirven desde el punto de vista académico
pero que si ustedes tienen estos tres, ya eso es suficiente desde el punto de vista práctico. Jóvenes, en cuanto a la anemia ferropénica, bueno, no me voy a extender mucho, pero quiero que recuerden que es la anemia más común a nivel mundial. Paradójicamente, pese a que este metal es el más abundante sobre la superficie terrestre luego del aluminio, su déficit va a constituir la carencia nutricional más frecuente en la infancia. El 50% de la población pediátrica antes de los 5 años de edad ha cursado con anemia ferropénica en algún momento de su vida. Y esto se asocia o se debe en la mayoría de los casos a un aporte insuficiente de hierro en la dieta. Nosotros requerimos aproximadamente 10 a 20 miligramos de hierro y de eso solamente se absorbe el 1%, el 10%, es decir, 1 miligramo a 2 miligramos. Solo se absorbe el 10% a nivel del duodeno y del yeyuno proximal. Pero también la alta tasa que evidenciamos de anemia ferropénica en nuestra población es porque existe una alta tasa de niños que cursan con parasitosis. Parásitos como el Ancylostoma duodenalis, el Trichuris trichuria, te predispone a anemia ferropénica. Y el otro factor que también encontramos es que hay un alto consumo de leche de vaca en nuestra población. Entonces, esto te predispone a una enteropatía exudativa y al subsecuente sangrado con la deficiencia de hierro. Otros factores es en relación al crecimiento. Entonces, sabemos que las reservas de hierro empiezan a agotarse a partir de los 6 meses de edad y esto es en relación a la demanda por el crecimiento. Recuerden que la mayor tasa del crecimiento del ser humano es durante el primer año de vida. El peso se triplica y la concentración de hemoglobina circulante se duplica. Entonces, esa tasa rápida de crecimiento hace que se agoten las reservas de hierro. Y lo otro son pérdidas sanguíneas, especialmente en las mujeres adolescentes que cursan con menometrorragia. Esto lo van a ampliar cuando roten por hematología pediátrica, pero sí es importante que siempre que hablen de la anemia ferropénica tengan en cuenta el metabolismo del hierro. Recuerden que el hierro, para nuestro interés, nosotros lo dividimos en hierro eh, ferroso, férrico. ¿Qué sucede? Que EM y no EM, el hierro EM es el hierro orgánico, ¿cierto? Está presente en las carnes rojas. Ustedes observan que tiene una mayor absorción, es cercana al 30%, mientras que el hierro Noé, que es el inorgánico, está presente en las vegetales de hojas verdes principalmente. Se absorbe menos. La absorción estamos hablando de que es alrededor de un 3 a un 5% y en muchas ocasiones requiere de sustancias como el ácido ascórbico para favorecer su absorción. ¿Qué sucede en el metabolismo del hierro? Ustedes evidencian en esta gráfica el lumen intestinal, tienen el enterocito, tienen la parte del intersticio, tienen el capilar sanguíneo. Quiero que se ubiquen inicialmente a nivel del lumen intestinal y ustedes observan que a nivel del lumen pueden encontrarlo como hierro férrico, ferroso o hemo. Este último, que es el EM, tiene una absorción más simple porque ingresa al enterocito directamente a través de un transportador que se conoce como proteína transportadora del EM y luego dentro del enterocito, gracias a la acción de una enzima que se conoce como oxigenasa, la cual rompe la molécula cíclica de la protoporfirina y libera el hierro. Ese hierro posteriormente se transforma en biliverdina, luego en bilirrubina, llega al hígado, se une al ácido glucurónico y finalmente se excreta. ¿Qué sucede? Bueno, esta es la absorción más simple, esta es la forma de absorberse el hierro más simple, más sencilla, pero también ustedes pueden evidenciar que se encuentra como hierro férrico. Ese hierro férrico podría ingresar directamente al enterocito, sí, necesitaría de un transportador que se conoce como móvil ferrina y luego dentro del enterocito necesitaría cambiar inmediatamente su estructura de férrico a ferroso gracias a la acción de una enzima que se conoce como paraferritina. Necesita estar en su estado ferroso dentro del enterocito, pero lo que más frecuentemente hace es que utiliza una ferrorreductasa que se conoce como citocromo B duodenal. Ese citocromo B duodenal en el lumen transforma
ese hierro de su estado férrico a su estado ferroso y luego ingresa al enterocito. Como ustedes ven, utiliza un transportador que se conoce como transportador de metales divalentes tipo 1, pero no es afín este transportador solamente con el hierro, también lo es con otras sustancias como el calcio, como el zinc. Compiten por ese transportador y desplazan al hierro. Entonces, no es bueno dar el hierro mezclado con otras sales como el calcio, por ejemplo, porque se inhibe la absorción del hierro. ¿Qué sucede luego dentro del enterocito? Tiene dos alternativas, dos vías, dos rutas. La primera es que se almacene. Si ese hierro se almacena, lo hace en forma de ferritina y necesitaría cambiar su estado de ferroso a férrico. Eso lo hace a través de la efaestina. Y la otra alternativa es que siga su camino, su ruta como hierro ferroso, salga del enterocito, necesitaría aquí de la ferroportina, que es como una puerta que permite la salida del hierro en su estado ferroso y que es regulado por la epsidina. ¿Qué pasa? Luego, cuando sale del enterocito, a nivel del capilar sanguíneo no puede encontrarse su estado ferroso, cambia su estado férrico mediante la efastina y luego se une a la apotransferrina para formar la transferrina. Esa transferrina se une a ciertos receptores específicos que se conocen como receptores de transferrina y luego puede ir a la médula ósea a formar más glóbulos rojos o puede almacenarse a nivel hepático, puede almacenarse en su forma soluble como ferritina, puede almacenarse también en su forma insoluble como hemosiderina. Recuerden, jóvenes, que el hierro no tiene una vía concreta de eliminación, por lo que la mayor parte del mismo, que se encuentra representado principalmente por la hemoglobina, es reciclado para su posterior reutilización. Recuerden que básicamente el contenido normal del hierro del organismo oscila aproximadamente entre 3 a 4 gramos. ¿Y cómo se distribuye? Lo pueden encontrar como hierro funcional o como hierro de depósito. Como hierro funcional está representado principalmente por la hemoglobina en un 70-70%. Mioglobina aproximadamente un 5, un 10%. Enzimas EM y NOEM alrededor del 2%, como hierro sérico menos del 1%. En tanto, la parte del hierro como hierro de reserva está representado por la ferritina y por la hemosiderina alrededor del 30%. La etiología es variable, jóvenes, pero es importante siempre la historia clínica, porque nosotros clasificamos esta anemia en búsqueda de la etiología. Esta anemia ferropénica puede deberse a una disminución en el aporte, también a pérdidas sanguíneas o por un aumento de las necesidades. Y importante, dependiendo también de la edad del paciente que tú tengas, indagar si, por ejemplo, si se debe a una disminución en el aporte, pudo haber tenido un origen prenatal. Por eso la importancia durante la anamnesis de preguntar si la mamá durante su embarazo cursó con ferropenia, si la gestación fue una gestación múltiple, si la mamá cursó de pronto con preeclampsia, con diabetes mellitus, si fue un parto a término. Puede deberse a una carencia nutritiva, puede deberse a una disminución en la absorción, claro que sí. La parasitosis intestinal te disminuye la absorción del hierro, una alergia a la proteína de leche de vaca, un síndrome de intestino corto, ciertos medicamentos como los antiácidos o los inhibidores de la bomba de protones, la parasitosis, todas estas condiciones te pueden inhibir la absorción del hierro. Aumento de las necesidades principalmente por el crecimiento y también por procesos infecciosos porque el hierro se deriva del sistema inmunitario. Y aumento de las pérdidas puede también tener un origen perinatal. De pronto la mamá cursó con una hemorragia a nivel placentario. De pronto al momento de la atención del parto, pues un corte precoz del cordón umbilical. Puede tener también su origen digestivo, una hemorragia de vías digestivas. A nivel urogenital, lo que ya hemos mencionado, menometrorragia. Y el hierro, pasa por 3 estadios, la deficiencia del hierro. La mayoría recuerden que es debido a un resultado de un largo balance negativo, pero siempre pasa por 3 estadios. El estadio 1,
que se debe a que se agotan los depósitos de hierro. Entonces, lo que van a encontrar en los paraclínicos es que hay una disminución en los niveles de ferritina sérica, pero todavía evidencian niveles de hemoglobina normales. En el estadio 2 hay una eritropoyesis ineficaz. Entonces, el hierro plasmático disminuye y el hierro de la médula ósea llega a ser insuficiente para la producción normal de glóbulos rojos. En esta fase, en esta etapa o en este estadio, van a evidenciar que ya hay disminución en los niveles séricos de hierro, hay un aumento de la protoporfirina libre eritrocitaria, hay un aumento de la capacidad total de fijación de hierro, hay un aumento de los niveles séricos de transferrina y una disminución en el porcentaje de saturación de la misma. Y en el estadio 3 ya es lo que conocemos como anemia por deficiencia de hierro, entonces van a encontrar hallazgos como microcitosis, hipocromía, los niveles disminuidos de la hemoglobina, anisocitosis y poiquilocitosis. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, el trastorno sistémico, o sea, esto es un trastorno sistémico. Entonces, el espectro clínico es bastante amplio, pero sí quiero recordarles que el compromiso neurológico cognoscitivo es la principal manifestación de la anemia ferropénica. Mucho cuidado con esos niños que llegan a la consulta cuya madre refiere que ha disminuido su rendimiento escolar, que cursa con déficit de la atención, porque pues es la principal manifestación cuando hablamos de anemia ferropérica, pero es un trastorno sistémico. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, que aparece aparición de un ritmo de galope a nivel del sistema cardiovascular, que pueda aparecer un soplo de nodos y cae de una manera considerable los niveles de hemoglobina. Pueden encontrar que a nivel de epitelial puede existir caída del cabello, que la piel se torne seca, que las uñas se tornen quebradizas. A nivel del crecimiento pueden encontrar que se altera la curva de crecimiento. A nivel gastrointestinal, una conducta poco nutritiva con la ingestión de sustancias como hielo o como tierra, que eso se conoce como geofagia, pagofagia, también son característicos de la deficiencia de hierro. Y para el diagnóstico no se les olvide, hemograma es fundamental. En el hemograma lo que van a encontrar es un BCM disminuido, un HCM disminuido, leucocitos y plaquetas, lo característico es que estén normales. ¿Pueden encontrar aumento de estos? Sí, por ejemplo, pueden encontrar trombocitosis cuando la anemia ferropénica es secundaria a un sangrado. Pueden encontrar trombocitopenia, pero es muy raro, pero cuando la anemia se torna crónica lo pueden encontrar. El ADE mayor de 14.5, unos hematíes que están disminuidos, un índice de Menser mayor de 13 y unos reticulocitos que usualmente son normales a menos que la anemia ferropénica sea secundaria a un sangrado, en donde van a encontrar niveles de reticulocitos aumentados como respuesta medular. Y estos son los demás laboratorios que como bien se alteran en el estadio 2. Hierro sérico, capacidad total de fijación del hierro, protoporfirina libre eritrocitaria, niveles de transferrina sérico que van a estar aumentados. Recuerden un dato aquí, jóvenes, y es que la ferritina sérica, a pesar de ser un laboratorio excelente para el diagnóstico de la deficiencia de hierro, también la ferritina sérica es un reactante de fase aguda y es un marcador tumoral. Entonces, mucho cuidado en el contexto en el que están evaluando al paciente, porque ustedes pueden encontrarlo aumentado cuando hay un proceso infeccioso y esto no quiere decir que el paciente no esté cursando con deficiencia de hierro. Y nosotros también lo utilizamos como marcador tumoral en patologías como por ejemplo el neuroblastoma o los linfomas, entonces puede alterarse en esos casos. Es un reactante de fase aguda. En tanto, los receptores de transferrina sérica no se alteran ante procesos infecciosos ni ante procesos oncológicos. Esto les ayuda a ustedes a diferenciar también, ténganlo a la mano, las anemias ferropénicas de las talasemias, de las anemias de los trastornos crónicos, o sea, parámetros de laboratorio para diferenciar las anemias microcíticas. Jóvenes y del manejo, ya saben, nosotros debemos promover la lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida, así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Tiene muchísimos beneficios, incluso viene a ser un factor protector contra la deficiencia de hierro.
Cuando ya el paciente inicie su alimentación leche de fórmula, esta debe ser fortificada, los cereales también deben ser fortificados. Debemos dar facilitadores del hierro y eliminar de la dieta los inhibidores del mismo, como son los tanatos, como el café, el té. Debemos eliminar los fosfatos, los fitatos que te inhiben la absorción del hierro. Y el manejo acá con las sales ferrosas. En la población pediátrica no damos el hierro fuertemente quelado. Los más usados son el anemidós y el sulfato ferroso. ¿Cuánto dura el tratamiento? Dura aproximadamente 2 meses, entre 6 a 8 semanas. Pero a la semana es importante que ustedes soliciten un hemograma y unos reticulocitos. Esto se conoce como prueba terapéutica. Si el paciente en realidad tiene buena adherencia y buena respuesta al tratamiento, van a evidenciar que la hemoglobina a la semana aumenta 1 gramo por decilitro y que hay reticulocitosis por respuesta medular. De las anemias hemolíticas jóvenes, la más frecuente es la anemia de células falciformes. Lo van a ampliar cuando roten por hematología, pero sí quiero que recuerden que es una hemoglobinopatía en donde el daño molecular para que ocurra es que hay una mutación en el gen de la cadena beta de globina, sexto codón, cromosoma 11. Se sustituye la adenina por la timina y esto genera un cambio del ácido glutámico por la valina. La característica principal para que sucedan las manifestaciones clínicas también es la capacidad de la hemoglobina S en polimerizar en situaciones de desoxigenación. Entonces cambia como consecuencia su forma a una forma semilunar, una forma de media luna, una forma de hoz, que se conoce como trepanocito y este fenómeno se conoce como falciformación. Este glóbulo rojo deformado queda atrapado en la red vascular generando hemólisis, la destrucción precoz del glóbulo rojo generando isquemia tisular, generando vasoclusión. Cuando pasa a una zona con más oxígeno, ¿qué sucede? Que se despolimeriza. Pero esos cambios constantes de polimerización, despolimerización, lo que terminan es ocasionando un daño a nivel endotelial, una alteración en la bomba de iones, se comienza a disminuir los niveles de óxido nítrico y el óxido nítrico es un vasodilatador, entonces como consecuencia se da mayor vasoconstricción, se comienza a liberar fosfatidilcerina y esto te produce también un aumento de la viscosidad sanguínea. Se favorece la adherencia del hematíe a un endotelio que está dañado, entonces ese daño endotelial más la vasoclusión te genera un estado inflamatorio. Se comienzan a liberar citoquinas, interleuquinas, sustancias proinflamatorias, radicales libres y todo esto ayuda a que los leucocitos interactúen más con los macrófagos y entonces se evidencia una leucocitosis en el hemograma de los pacientes con anemia de células falciformes sin necesidad de que estén cursando con un proceso infeccioso. En estos pacientes hay 3 características fundamentales. La anemia hemolítica, todos los datos, las manifestaciones clínicas que conocemos, la vasooclusión con la isquemia tisular y la susceptibilidad que tienen estos pacientes a infecciones por gérmenes capsulados como el neumococo. Entonces, mucho cuidado al verificar el esquema de vacunación de ellos. Y el gol estándar es la electroforesis de hemoglobina. ¿Cómo se interpretan? Porque recuerden que hay muchos tipos de hemoglobina que surgen de la combinación de las 6 cadenas de globina, de 2 cadenas de globina. Es decir, en el ser humano existen 6 cadenas de globina humana, alfa, beta, gamma, epsilon, delta y zeta. Y de la combinación de 2 en 2 es que surgen los diferentes tipos de hemoglobina. Es decir, de la combinación de 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas de globina beta surge la hemoglobina A1. Lo normal es que el ser humano tenga estos niveles de hemoglobina A1 de 1,25 a 1,27%. Hemoglobina A2 surge de la combinación de 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas de globina delta. Y lo normal es que en el ser humano hayan estos niveles entre un 1 a un 3,5%. Y los niveles de hemoglobina fetal deben desaparecer o deben ser menor de un 1% cuando el paciente ya es mayor de 1 año de edad. Entonces, cuando en una electroforesis de hemoglobina aparece hemoglobina S en un 100% y hemoglobina S más fetal,
ya ustedes tienen el diagnóstico de anemia de células falciformes. Si ustedes tienen una electroforesis de hemoglobina, en donde el paciente sintetiza hemoglobina A mayor del 50%, pero también tiene hemoglobina S menor de un 50%, es un paciente portador de anemia falciforme, es decir, un paciente heterocigoto. Y en esta, ¿qué otros estudios pueden solicitar en el hemograma? Van a evidenciar una anemia normocítica normocrómica. Leucocitosis y trombocitosis es muy usual. Reticulocitos aumentados porque es una anemia hemolítica. El BCG va a estar disminuido porque recuerden que el glóbulo rojo está cursando con rigidez, entonces va a estar a obtener como consecuencia un BCG disminuido. En el extendido de sangre periférica, lo característico es la presencia de drepanocitos. Y el test de falciformía que da positivo, pero el gol estándar, recuerden que es la electroforesis de hemoglobina. Y estos pacientes pueden cursar, esto lo amplían cuando roten, pero estos pacientes hay 4 crisis agudas que pueden llegar a meritar hospitalización. La crisis aplásica que se caracteriza porque el paciente tiene caída de la hemoglobina, reticulocitos disminuidos, no hay esplenomegalia y se relaciona hasta en el 100% de los casos con el parvovirus B19. Crisis de secuestro esplénico, que se caracteriza porque la hemoglobina cae bruscamente, niveles hasta de 2 gramos por decilitro, aumenta bruscamente el tamaño del vaso, hay reticulocitosis y hay trombocitopenia asociado en el hemograma. Las vasoclusivas que pueden ocurrir en cualquier localización, las más comunes, la principal causa de hospitalización son las de dolores óseos, crisis vasoclusiva de dolores óseos. Y la hiperhemolítica, que se caracteriza por una exacerbación de la palidez, de la ictericia y un aumento mayor de las reticulocitos y de la bilirrubina indirecta. Miren ustedes lo que les decía, por ejemplo, este paciente tiene hemoglobina A en un 57% y hemoglobina S en un 42%. Entonces, este es un paciente con un diagnóstico de un rasgo de anemia de células falciformes, un paciente portador de la enfermedad. Los pacientes portadores son totalmente asintomáticos. Jóvenes, y este último caso también que nos consultó en el año 2019, una paciente adolescente de 14 años de edad, venía con historia de adinamia, palidez mucocutánea, cefalea y al examen físico datos positivos de esplenomegalia. El hemograma, como ustedes lo evidencian aquí, tiene hemoglobina de 9.7, entonces ya tenemos compromiso de la línea roja, tiene recuento de plaquetas de 62.000, una trombocitopenia moderada, tenemos compromiso de la línea plaquetaria, y tiene un recuento de leucocitos de 3.900, entonces tiene leucopenia. Y compromiso de 3 líneas celulares, ya esta paciente es candidata y es obligatorio realizar un aspirado de médula ósea. Todos los demás estudios de químicas sanguíneas normales junto con la radiografía de tórax y eco de abdomen. Miren, observen ustedes del lado izquierdo, observamos el reporte de la inmunomarcación, ya cuando se les realizó el aspirado de médula ósea, que reportan 80% de células conocidas como blastos, ya que ustedes obtengan un reporte de un 25% o más de blastos en un aspirado de médula ósea, es diagnóstico de la enfermedad. Y de ese mismo aspirado también se obtiene muestra para estudios citogenéticos. Observen ustedes del lado derecho, esta paciente estaba cursando con una translocación 411. Entonces, eso también juega dentro de los factores pronósticos de la enfermedad. ¿Qué quiero recordarles? Que el cáncer en pediatría representa el 1 al 2% de todos los tumores malignos. Que la pediatría, bueno, esto viene a ser, y también en los adultos, viene a traer un impacto no solamente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la salud, sino también en el ámbito emocional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, es muy complejo. En Colombia se han registrado 1.200 casos nuevos de cáncer cada año y es la segunda causa de muerte en este grupo de edad. Esta estadística se correlaciona mucho con estadísticas de los países europeos y también de los americanos. Y es una enfermedad multiforme, entonces afortunadamente el pronóstico ha mejorado muchísimo.
pero la amplitud de las manifestaciones clínicas puede llegar a ser amplia. Entonces, la sobrevida ha aumentado porque se ha hecho mucha cátedra, mucha educación, tanto a la población general, a los padres. En las universidades anteriormente no existía la cátedra de hematoncología y la mayoría de las instituciones actualmente la tienen y de manera obligatoria. Y esto ha mejorado porque ustedes hacen detección precoz, porque sospechan, porque tienen signos de alarma y el hacer diagnóstico temprano mejora el pronóstico de vida, mejora la calidad de vida, mejora la sobrevida, la tasa de sobrevida, disminuye la mortalidad, disminuyen las complicaciones o las emergencias oncológicas con las que pudieran cursar. Entonces, esto ha sido un dato a favor. De los tumores en pediatría, el más común que tenemos es la leucemia, que representa el 30% de los tumores en total. Estos pacientes cursan con anemia normocítica, normocrómica, en algunos casos macrocítica, pero por lo general suelen tener compromiso de las 2 o de las 3 líneas celulares. Le siguen en frecuencia tumores del sistema nervioso central, los linfomas, especialmente el no Hodgkin, que tiene mayor compromiso de la médula ósea. En el Hodgkin ustedes suelen encontrar hemograma normal, pero en el no Hodgkin en el 30% tienen alteraciones a nivel de la hemoglobina, leucocitos o plaquetas. Le sigue neuroblastoma con un porcentaje de un 7% junto con los rhabdomyosarcomas. De los tumores renales, el más frecuente es el tumor de Wilms, con un 6%, tumores óseos también con un 6%, el más frecuente es el osteosarcoma y el otro es el sarcoma de Ewing. Y otros tumores que también pudieran cursar con alteraciones en la línea roja, como la histiocytosis de células de Langerhans. Entonces, en nuestro caso, manifestaciones clínicas siempre tengan en cuenta. La fiebre está presente en el 60% de los pacientes con leucemia, ¿cierto? Pero en el contexto de un síndrome febril prolongado o de una fiebre de origen desconocido o de una fiebre asociada a un síndrome de falla medular. Por eso la importancia de mirar en el hemograma si hay anemia, si la anemia es normocítica, normocrómica y si hay compromiso de otras líneas celulares. La fatiga, la palidez, también un porcentaje alrededor del 50% se correlaciona con los niveles bajos de hemoglobina. Los pacientes con leucemia debutan con anemia en un 80 y hasta en un 90% de los casos. Alteración en los leucocitos existe en el 50% de los casos, leucopenia, y en alrededor de un 20% de los casos puede existir leucocitosis, pero es hiperleucocitosis, estamos hablando con leucocitos por encima de 50.000. Trombocitopenia está en el 80% de los casos. Importante la exploración física, porque los pacientes con leucemia pues tienen hepatoesplenomegalia hasta en el 68% de los casos y tienen adenopatías en el 50% de los casos. Indagar, los dolores óseos están presentes en el 25% de los casos y en la cefalea puede ser por infiltración de los blastos a nivel del sistema nervioso central. Por eso es importante realizar una punción lumbar, tomar muestra del líquido cefalorraquídeo para evidenciar si hay presencia o no pues de blastos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, jóvenes, en conclusión, el enfoque del paciente con anemias es muy práctico, es del día a día, porque es que es un motivo de consulta muy frecuente en el servicio de pediatría, tanto en el servicio de urgencia como en el servicio de consulta externa. La mayoría sí se debe a causa, la mayoría son microcíticas hipocrómicas y principalmente por deficiencia de hierro. Pero recuerden que si una anemia es normocítica o una anemia es macrocítica, se debe estudiar, así como también se estudia la microcítica. No enviarle al paciente, porque es una práctica errónea, no, el paciente tiene hemoglobina de 8 y la anemia es normocítica normocrómica, entonces vamos a mandarle sulfato ferroso, o sea, no es el deber ser. El deber ser es que ustedes clasifiquen el tipo de anemia y luego estudiar al paciente. Entonces, pueden deberse también a causas oncológicas, como vimos el caso de nuestra paciente adolescente. Por eso, y que el 80 al 90% de ellas debutan con anemia, con hemoglobina baja. Entonces, por eso la importancia de tener un enfoque adecuado y un manejo propicio que sea multidisciplinario. La primera línea son ustedes, porque ustedes son los que sospechan de cierto tipo de enfermedades y son los que solicitan los estudios de primera línea. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, los escucho. Gracias por conectarse.
Todo Doctora, claro. yo creo que todo quedó bastante claro, la explicación fue muy buena. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, recuerden cualquier inquietud de cualquier paciente que tengan de hematología, pueden consultarme, tienen mis datos y los espero cuando roten conmigo para ampliar muchísimos más estos temas del día a día. Entonces, me despido. Continúen con la jornada académica con su próxima charla. Que tengan feliz día. Bueno, doctora, muchas gracias. Igualmente, Gracias, buen día. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, doctora.